Shalom, muy buenas noches, muy buen inicio de día tengamos todos. Estamos iniciando el tercer día de la cuarta semana ya de este quinto mes, el quinto mes que se ha pasado rapidísimo. Siempre digo que los tiempos se acortan a causa de los escogidos, y no significa que vaya a ser menos el tiempo, sino que este tiempo nos dura menos, el tiempo se nos pasa más rápido, cada vez más rápido, con mayor velocidad se pasa el tiempo. Hace apenas un abrir y cerrar de ojos estábamos celebrando un año nuevo. Estábamos iniciando un nuevo año y hoy estamos ya en el quinto mes, en esta última semana del quinto mes, a punto de terminar este quinto mes. Ya en esta próxima semana estaremos celebrando Rosh Hodesh, y este quinto mes nos ha dejado un mensaje muy interesante. El mensaje que nos dejó el quinto mes fue: aquellos que tienen la Ruach en su interior despertarán el Malhut, el reino, provocando la libertad. Todos aquellos que tenemos o debiéramos de tener la Ruach en nuestro corazón, debemos de estar despertando ese Malhut, despertándolo en nosotros para poderlo llevar a todos aquellos que nos rodean. Esta semana vamos a comenzar a estudiar una nueva parashá. ¿Usted sabe de qué parashá se trata? Se trata de la parashá número 21. La parashá número 21, que lleva por nombre Kitizá. Significa cuando levantes o cuando eleves. Cuando eleves. ¿Cuando eleves qué? Hay cosas que tenemos que estar elevando en nuestra vida. En nuestra vida tenemos que estar elevando algunas cosas, y esta parashá nos habla precisamente de eso. Y la encontramos en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 11, al capítulo 34, verso número 35. Cuando levantes. Por ahí se hace otra traducción, cuando tomes, pero la traducción más cercana es cuando levantes. Y acompáñenme a leer este inicio. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 30 de Shemot, del verso número 11 en adelante. Dice lo siguiente: y la palabra de Yahú a Moshe dijo: cuando levantes las cabezas de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada hombre dará a Yahú el rescate de su nefesh, cuando los cuentes, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Esto dará todo el que sea contado, medio shekel, conforme al shekel del Kodesh. El shekel es de 20 geras. La mitad del shekel será la contribución a Yahú. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará contribución a Yahú. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio shekel, cuando den la contribución a Yahú para hacer haper, es decir, para cubrir pecados por sus nafshot. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las Kippurim, y lo darás para la obra de la tienda de los tiempos, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Yahú para haper por sus nafshot. Y la palabra de Yahú a Moshe dijo: harás también una fuente de metal con su basa de metal para lavar, y la pondrás entre la tienda de los tiempos y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entren en la tienda de los tiempos se lavarán con agua y no morirán. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para encender a Yahú la ofrenda que se consumirá al fuego. También se lavarán las manos y los pies y no morirán. Lo tendrán por decreto perpetuo lo tendrán por decreto perpetuo, él y su simiente, por sus generaciones. Hasta aquí vamos a abarcar lo que es la enseñanza del día de hoy.
Es interesante porque venimos de una parashá en la cual Yahú nos decía que teníamos que tener una lámpara encendida. Así inició la parashá anterior, la parashá Tetzabé. Y Yahú le decía a Moshe que nos tenía que dar una orden, en la cual nos tenía que decir que teníamos que tener una lámpara encendida. Después de ahí comienza a darnos una serie de indicaciones de la vestimenta. Todo esto es cuando Yahú está en este momento hablando con Moshe y le está dando como que la lista de las indicaciones de todo lo que se tenía que hacer. Todo esto aún no se está haciendo. Son las indicaciones para hacerlo. A veces nosotros nos gustan mucho las indicaciones, nos gusta mucho la teoría, pero al momento de ponerla por práctica es cuando comenzamos a patinar. Cuando comenzamos a titubear entre si debo de hacerlo o no debo de hacerlo o cómo hacerlo. La teoría es bonita. Cuando uno va a la universidad, cuando uno va a la escuela, nos llenan de teoría. Nos llenan de teoría y nos enseñan tantas y tantas cosas que al final en nuestra vida productiva no ejecutamos. Yo a veces les digo que aquella fórmula general A cuadrada más B cuadrada, todo sobre 2AC, creo que así era. No se las dije completa. La hice infinidad de ocasiones la hice durante mi tiempo de estudiante. Y hasta hoy en día nunca la he utilizado. Yo sé que hay personas que sí la han utilizado, ingenieros, quizá los arquitectos, pero no todos las utilizamos. A nosotros nos llenan tanto y tanto de teoría que cuando nosotros lo hacemos, cuando nos vamos a la práctica, es un mundo totalmente diferente. Y comenzamos a ver que no es lo mismo. Que no se trata de solamente tener el conocimiento aquí, sino de bajarlo acá. Vamos a leer nuevamente estos versos para irlos desmenuzando uno por uno. Y la palabra de Yahú a Moshe dijo: cuando levantes las cabezas de los hijos de Israel. Fíjense que ahí yo se lo puse en amarillo. Cuando levantes las cabezas de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada hombre dará a Yahú el rescate de su nefesh, cuando los cuentes, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Cuando levantes la cabeza. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros pudiéramos hoy en día? Esto es un censo que se hizo allá. Quizá hoy en día no se hacen censos de los hijos de Israel en cada uno de los países. Me imagino que también en el suyo. Aquí en mi país cada 5 años y se hace un censo, le llaman intermedio. Y constantemente hay censos de población para saber cuántos mexicanos somos, a ver cómo hemos crecido, censos económicos. Y se hacen censos para saber cuántos somos. Pero de los hijos de Israel, hoy en día no se está haciendo ningún censo. No sabemos cuántos somos en el mundo. Por ahí podríamos tener algunos estimados de cuántos somos, pero no se ha hecho un censo. Entonces, cuando vemos que la palabra kitizá es cuando, y tizá viene de nasá, que significa levantar o elevar. Cuando vemos estas palabras, y dice, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, significa que esta cabeza de estos hijos de Israel estaba agachada o estaba hacia abajo. De manera que Moshe tenía que ayudar a estos hijos de Israel a que su cabeza se elevara. ¿Por qué se tenía que elevar la cabeza de los hijos de Israel? ¿Cuál era una de las razones por las cuales las cabezas de los hijos de Israel tenían que elevarse? Quiero que me acompañe a leer Tehilim, capítulo 24, verso número 7. Dice: levanten, oh puertas, sus cabezas, y levántense ustedes, puertas eternas, y entrará el rey de Kabod.
Cuando leemos este verso, levanten, oh puertas, sus cabezas. ¿Verdad que las puertas no tienen ninguna cabeza? Las puertas quizá no tienen cabeza, pero al pueblo de Israel se le compara con las puertas, o los hijos de Israel son puertas. ¿Por qué digo que son puertas? Acompáñenme a leer el libro de Gilgana, Apocalipsis capítulo 21, verso del 10 al 12. Dice lo siguiente: y me llevó en la ruaj a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad Kadosh de Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim, teniendo la cabot de Elohim, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son los de los hijos de Israel. Estas puertas que se encuentran en esta ciudad a la que todo mundo queremos entrar, son las puertas, y en ellas están escritos 12 nombres, que son los de los hijos de Israel. Nosotros somos comparados con puertas, y esas puertas, decía ahí en Tehilim, esas puertas tienen que levantar su cabeza, tienen que dejar de estar agachadas, tienen que elevar esa cabeza que Yahu ha puesto en ellas. Yahu nos ha puesto por cabezas, y esas puertas nosotros tenemos que elevar nuestra cabeza. ¿Por qué nuestra cabeza está abajo? ¿Sabe por qué nuestra cabeza está abajo? Porque nosotros tenemos una autoestima baja. Tenemos una baja autoestima, y esto ha hecho que nosotros bajemos nuestra cabeza. Nosotros nos dobleguemos, nosotros nos aceptemos ser subyugados por alguien más. Y esto ha hecho que nosotros estemos con nuestra cabeza abajo. ¿Ha visto usted personas que caminan a veces con la cabeza inclinada, con la cabeza baja? Personas que no se sienten seguras de sí mismas. Bueno, pues la mayoría de estas personas tienen una autoestima baja. ¿Por qué razón tenemos autoestima baja? ¿Cuál es la razón por las cuales usted y yo podemos decir que tenemos o pudiéramos llegar a tener una autoestima baja? Una de las principales causas por las que tenemos autoestima baja es porque se han sufrido abusos físicos, sexuales o emocionales. Hoy en día estas cosas son más comunes de lo que muchos quisiéramos. Los abusos físicos de parte de nuestros padres, abusos físicos de parte de nuestros familiares más cercanos. Se dice que la mayoría de los abusos sexuales no se dan por extraños, sino por gente del círculo más cercano. Niños pequeños que han sido marcados por un abuso sexual o incluso abusos emocionales han hecho hoy adultos con una baja autoestima. Todas y cada una de las cosas que a nosotros nos acontecen a lo largo de nuestra infancia, a lo largo de nuestros primeros años, marcan nuestro desarrollo como adultos, marcan nuestro desarrollo aún como adolescentes. Los primeros años de nuestra vida son de suma importancia, porque ellos van a marcar quiénes vamos a ser en el futuro. Cuando un niño, cuando un adolescente incluso es abusado física, emocional y sexualmente, son personas que crecen con una autoestima muy baja. El hecho de sentirse desde pequeños ese daño en ellos los hace sentir que no valen, los hace sentirse menos. ¿Cuál es otra de las razones por las cuales nosotros tenemos una autoestima baja? Por altas expectativas de nosotros.
¿Qué pasa cuando un papá, cuando una mamá, cuando un maestro tienen una alta expectativa y nosotros sentimos que no cumplimos con esa expectativa? Porque resulta por ahí que mi hermano mayor sacaba muy buenas calificaciones, era una persona que la escuela, lo académico se le facilitaba mucho, y nazco yo y mis padres esperan que yo sea exactamente como era mi hermano. Y resulta que no fui como era mi hermano. Soy diferente. Cada uno somos diferentes, ninguno somos igual al otro. Y por ahí entonces comienzan las comparaciones y me comienzan a decir que mi hermano es mejor que yo, y empiezo a sentir, o empiezo yo mismo a querer ser como él, o a querer llenar lo que mis papás esperan, y como no lo lleno, entonces mi autoestima baja. La estima que tengo yo de mí mismo baja. ¿Cuál es otra razón por la cual nosotros tenemos una autoestima baja? Por sufrir discriminación de cualquier tipo. Cuando nosotros somos niños, y ya sea por nuestro color de piel, ya sea porque quizá alguien no se llevaba bien con nuestros papás, ya sea porque había un favorito y yo sufro de discriminación, entonces el concepto que yo tengo de mí mismo comienza a bajar y se empieza a formar en mí una autoestima baja. Comienza a formarse en mí una autoestima baja y no saber que valgo por lo que soy, sino por lo que me han dicho que soy. Es tan importante el crecimiento de los niños o la formación en los niños, porque de esa formación que les demos a ellos, y nosotros hacemos mucho hincapié en la formación de un niño, porque ellos son como unas esponjitas, que todo lo que nosotros les demos, eso es lo que van a absorber. Nosotros hoy en día tenemos que irnos reeducando. A ellos los vamos educando. Y si nosotros formamos, si nosotros dejamos, porque puede usted decirme, no, yo de mis hijos nunca he abusado o nadie ha abusado físicamente. Mis hijos nunca han sufrido un abuso sexual. Pero ¿cuánto abuso emocional hemos hecho de esos niños? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido altas expectativas de ellos? Y cuando ellos no logran esas expectativas, entonces se comienzan a frustrar porque no logran darnos gusto. Los niños siempre buscan agradar a los papás. Los niños siempre buscan agradar a su maestro. Los niños siempre buscan agradar ese círculo que tienen alrededor de ellos. Y cuando no logran darnos lo que nosotros estamos esperando de ellos, ellos bajan el quererse a ellos mismos. ¿Por qué? Porque no lograron complacernos. ¿Cuántos niños han sido discriminados? ¿Cuántos niños han sufrido acoso o bullying? Esta última palabrita que hoy en día es tan común. El bullying. ¿Cuántos han sufrido bullying? Eso que hoy se ha puesto tanto de moda, que quizás siempre ha existido, siempre han existido niños que ofenden a otros, pero hoy en día, gracias a que no hay quien pare el alto, o gracias a que esos niños también lo sufren en su casa. Creo que en otras ocasiones les he comentado ese video en el cual hay una niña, están un par de niñas en la escuela y una ofende mucho a la otra. Y siempre es ofendida y siempre es ofendida y siempre es ofendida. Y cuando la niña que ofende se va a su casa, la niña ofendida va atrás de ella. Y ella entra a su casa y esta niña está viendo por la ventana y se da cuenta de que la misma manera en la que esta niña que la ofende la trata a ella,
la hermana mayor está tratando a esta niña. Y se queda viendo y de pronto llega la mamá y la mamá llega y trata a la hermana como ella trata a su hermanita. Y sigue viendo y llega el papá del trabajo y ese papá está tratando a la mamá también con ofendiéndola, también le está haciendo bullying, también. Y de pronto se ve también lo que el papá está viviendo en el trabajo y es su jefe el que lo está agrediendo. Todo esto es una cadena. No se trata de una persona por sí sola que ofenda. Siempre detrás de alguien que ofende hay alguien más que lo ofendió a él. Siempre nos desquitamos con el que menos puede, con el más débil. Nosotros, donde nos sentimos fuertes, empezamos a desatar todo lo que nosotros tenemos dentro. Si dentro de nosotros hay amor, hay una autoestima, nos queremos, si nosotros nos queremos a nosotros mismos, no tenemos por qué estar ofendiendo a los demás. Pero como nosotros nos falta amor porque hemos sufrido de todo esto, entonces nosotros buscamos desquitarnos con alguien más. Y no solamente comenzamos a hacer bullying, comenzamos a abusar emocionalmente de otros. Y cuando hay casos un poco más graves, abusos físicos y abusos sexuales. Entonces nosotros empezamos a exigirle a los demás y los volvemos eso que nosotros somos. Empezamos a discriminar a las personas. ¿Cuándo más hay una baja autoestima? Cuando hay una pérdida de un ser querido. Cuando de niños está la pérdida de su papá, la pérdida de la mamá, la pérdida, sobre todo de estas dos personas. Quizá la pérdida de un hermano. Esta persona comienza a tener una autoestima baja. Porque quizá fue a dar a la casa de los abuelitos. Y aunque los abuelitos son cariñosos, aunque los abuelitos siempre nos cuidan, los abuelitos no son los papás. Siempre hace falta, ellos ya están grandes y ya ellos vivieron su etapa. La forma en la que nos quieren es diferente. Quizá la forma en la que nos tratan es diferente. Las exigencias que nos hacen son diferentes. Dicen por ahí que los abuelitos son mucho más consentidores que los papás. Y así es. Entonces los abuelitos ya no están en las condiciones idóneas para educarnos. Al perder este ser querido, entonces nosotros comenzamos a tener una autoestima baja. Exclusión social. Otra de las cosas por las cuales nuestra autoestima baja es porque nos sentimos excluidos de algún círculo al que pertenecemos. Porque en la escuela nos excluyen, porque nos excluyen nuestros compañeros, porque por ahí nuestros hermanos, a veces los mismos hermanos, hacen su grupito y a nosotros nos dejan fuera de él. Eso también provoca en nosotros una baja autoestima. Cuando vemos todos y cada una de estas cosas, sobresale un rechazo. Rechazamos cuando somos excluidos. Nos sentimos rechazados cuando perdemos a un ser querido. Cuando hacen en nosotros bullying, cuando nos discriminan, cuando hay expectativas cuando hay expectativas de nosotros que no podemos llenar y cuando hay en nosotros abuso. Es tan importante que nosotros empecemos a educar ahorita que podemos a los niños, porque cuando nosotros educamos a los niños, ellos van a ser adultos que realmente no tendrán una autoestima baja. Y sabe que aunque aparentan tener, la mayoría de las personas que aparentan tener una autoestima alta o que tienen una autoestima baja, lo que la autoestima alta, por ahí hay una enseñanza, complejo de superioridad y complejo de inferioridad. Cuando ellos aparentan tener una autoestima alta es porque en realidad están intentando
ocultar lo menos que se sienten menos. Lo ideal es ni alto ni bajo, solamente lo que debemos de tener. Reconocernos, aprender a nosotros mismos, conocernos, aprender a saber quiénes somos, qué podemos dar. Todos tenemos habilidades, todos tenemos también áreas de oportunidad, todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos. Y cuando nosotros aprendemos a identificar nuestras virtudes, aprendemos a identificar también nuestros defectos y nos sabemos conocer quiénes somos, entonces no vamos a sufrir porque alguien espera algo que no podemos dar. Por ahí veía un post que decía, por aquello de las mujeres, ¿verdad? Que decimos que somos igual a los hombres. Las mujeres somos exactamente como los hombres. Y hay muchas mujeres que luchan por la igualdad de género, por la igualdad de oportunidades, porque nosotros tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades que los hombres. Y había por ahí un post que decía, empresa comprometida con la igualdad de género solicita 4 mujeres para descargar 8 camiones de cemento. ¿Usted ha visto los bultos de cemento? Yo ni en sueños puedo cargar un bulto de cemento. Mujeres que hacen muchísimo ejercicio y cargan quizás sí puedan, pero no tenemos la misma fuerza que los hombres. Tenemos que aprender a reconocer nuestras habilidades y también a reconocer nuestras carencias. No somos iguales a ellos. Y si nosotros esperamos ser iguales a ellos, entonces vamos a frustrarnos. Yahoo nos hizo diferentes. Tenemos que entender que yo soy única, que yo soy especial. Y cuando yo lo entienda, entonces no voy a tener una baja autoestima. ¿Cómo afecta la baja autoestima? Fíjese que la baja autoestima hace que nos sintamos que no merecemos nada. Cuando yo tengo una baja autoestima, entonces comienzo a sentir que, pues la verdad es que no merezco nada. La verdad es que no merezco que me reconozcan por mi trabajo. No merezco que me den un aplauso. No merezco un halago. Y alguien por ahí dice, estoy tan acostumbrada a los golpes que las caricias me hacen daño. No estoy acostumbrada a las caricias porque no las merezco. Tengo una baja autoestima. Ese es un síntoma de la baja autoestima. Sentimiento de culpabilidad. Todo lo hago mal. Estas personas que tienen una baja autoestima sienten que todo lo hacen mal. Sienten que no pueden hacer las cosas porque las hacen mal. O que si hacen algo, entonces lo van a hacer mal. Así afecta la baja autoestima. Nos afecta en nuestro desarrollo en el trabajo, en nuestro desarrollo escolar, en nuestro desarrollo con la familia, en nuestro desarrollo en la relación de pareja. Y todas estas cosas han sido provocadas desde nuestra niñez. Han sido provocadas desde el rechazo que sentimos cuando éramos niños. Desde esas negaciones. Recuerdan que por ahí les recomiendo las enseñanzas anteriores. Esa negación que tuvimos o que sin querer nuestros padres hicieron en nosotros. Ese rechazo que hubo quizá cuando nos concibieron, quizá cuando nuestros padres tuvieron que irse por necesidad al trabajo, quizá cuando intencionalmente nos rechazaron. También hay rechazo intencional, rechazo no intencional y rechazo intencional. Cuando no hubo en nuestra casa las condiciones adecuadas para recibirnos. Y todas estas cosas nos han ido formando a nosotros y nos han convertido en los adultos que somos. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Esto que Yahoo nos ha estado permitiendo aprender.
hablábamos en Shabbat, en el Shabbat pasado, la enseñanza del Shabbat pasado, hablábamos de la levadura de malicia. Y esta levadura de malicia, sí era la levadura de malicia, sí, la levadura de malicia es cuando nosotros tenemos el conocimiento, pero no hacemos nada con ese conocimiento. Ese conocimiento que nos pone aquí una laminita que dice Kedushá a Yahú. Y solamente la Kedushá a Yahú está aquí en nuestra cabeza y no logra descender a nuestro corazón para poner por práctica esa Kedushá que Yahú nos ha dado. ¿Qué es otra cosa en la que nos afecta o que nos provoca la baja autoestima? Nos provoca inseguridad. Somos personas inseguras. Somos personas que dependemos de la aprobación de otros. Y podemos tener autoestima baja o podemos sentirnos menos en algunas áreas de nuestra vida, pero otras estar fortalecidos. ¿Qué es lo importante? Tener un equilibrio en toda nuestra vida. En nuestra vida tenemos un área familiar, tenemos un área laboral, tenemos área espiritual y tenemos área hacia adentro de nosotros. Todas estas áreas deben de estar en armonía y debemos de ser de una sola pieza en todas. Dependencia. También provoca en nosotros una dependencia hacia los demás. Dependemos de lo que los demás digan para nosotros sentirnos bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra estima tan baja que si no hay alguien más que nos apruebe, sentimos que hicimos mal las cosas. Por esta razón, Yahú está diciendo que es momento de que esa autoestima baja que tiene el pueblo de Israel, esa autoestima que hace que el pueblo de Israel esté así con la cabeza agachada, que no puede levantarla, es momento de que cada uno de nosotros comience a levantar su cabeza, comience a entender que valemos, comience a entender comience a quererse a sí mismo. Yo no puedo dar algo que no tengo. Si yo no me quiero a mí mismo, fíjese, está compuesta de auto, que es yo y la estima. Yo me quiero. ¿Cuánto me quiero yo? ¿Yo me quiero poquito o me quiero mucho? Si yo me quiero lo suficiente, entonces no voy a ser dependiente, entonces no voy a tener inseguridad, entonces voy a reconocer que hay cosas que me merezco, también voy a reconocer que hay cosas que no me merezco. Tengo que tener un equilibrio en mi vida. ¿Qué seguía diciendo la parashá? ¿Qué fue la otra instrucción que le dio Yahú a Moshe? Dice, esto dará todo el que se ha contado, medio shekel conforme al shekel del Kodesh. El shekel es de 20 geras. La mitad de un shekel será la contribución. Fíjese que para poder levantar nuestra cabeza, para poder Yahú levantar nuestra cabeza, nosotros teníamos que pagar un precio. ¿Cuál era el precio de que nuestra estima subiera, de que nuestra autoestima subiera? Para subir nuestra estima, teníamos que cambiar pensamientos tenemos que ir cambiando nuestros pensamientos de pensamientos negativos a pensamientos negativos. Debemos de ir cambiando estos pensamientos. ¿Es fácil cambiar los pensamientos? No. ¿Es más fácil cambiarnos de ropa? ¿Es más fácil cambiar nuestro look que cambiar nuestros pensamientos? Porque nuestros pensamientos nadie los ve. Puede ser que no sea fácil hacerlo, pero ese medio shekel que nosotros tenemos que pagar es ese pago que tenemos que hacer por ir cambiando nuestros pensamientos. Esos pensamientos que tienen que cambiar de sentir que no me merezco nada a sentir
que me merezco las cosas porque soy hijo de Yahú, porque soy alguien que vale, porque soy alguien importante, porque soy alguien que Yahú escogió entre todos los pueblos de la tierra. No puedo tener un valor más alto o no puedo sentirme más de lo que soy, pero sí puedo sentirme lo que soy. Entonces, cuando mis pensamientos logren cambiar, cuando yo esté dispuesto a pagar ese precio, que quizá no es fácil, pero tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para que mi autoestima esté en el nivel que debe de ir. Ver logros y no fracasos. Todos nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tenido logros. Desde el momento en el que ese esperma logró llegar hasta ese óvulo de entre muchos millones de espermas, entonces usted ya fue un ganador. Yo ya fui una ganadora, ya conseguí un logro. Mi ser ya consiguió un logro. Puedo decir tantos que fracasaron en el intento y tuvo que salir esto. O puedo decir, esto salió gracias a un gran logro. Logré caminar, aprendí a caminar. Aprendí quizás a leer, aprendí a cocinar, aprendí a subir escaleras. Empezar nosotros mismos a ver todo lo que hemos logrado, en lugar de ver las cosas en las cuales hemos fracasado. Hay por ahí quien dice que hay dos formas de ver un vaso con agua. Lo podemos ver medio lleno o lo podemos ver medio vacío. Cuando los pensamientos negativos comiencen a cambiar a los pensamientos negativos comiencen a cambiar a positivos y yo comience a ver mis logros en lugar de ver mis fracasos, entonces mi autoestima va a subir. Cuando yo me comience a aceptar. Cuando comience a ver quién soy. Cuando yo comience a ver que soy inteligente, que soy guapa, que soy interesante, que soy alegre, que soy servicial. Yo no sé cuáles sean las virtudes que usted tiene, pero yo sé que todos tenemos virtudes. Y cuando esas virtudes comiencen a verse, o comience yo a verlas, porque casi siempre los de afuera las ven. Los de afuera las ven, aunque prefieran ver nuestros errores. Ven también nuestras virtudes. Y cuando comience yo a ver esas virtudes y comience a pensar que esas virtudes están por encima de mis áreas de oportunidad, de mis defectos, entonces cuando yo me acepte o que también me acepte con mis defectos, pero no vea los defectos, vea más las virtudes y me acepte tal cual soy, entonces mi autoestima va a subir. Cuando deje de compararme, dejar las comparaciones a un lado, deje de ver que mi hermano sacó buenas calificaciones y yo no. Cuando deje de ver que mi hermano toca mejor un instrumento que yo. Cuando deje de compararme con lo que hacen los demás. Cuando deje de ver que el cabello de fulanita es mejor que el mío. Cuando deje de ver que a ella todo le sale bien y a mí quizá no. Cuando deje de compararme. Cuando logre entender que soy un ser único. Que soy un ser especial. Que soy un ser que Yahú creó y que rompió el molde. En otras ocasiones les he cantado la cancioncita que dice: si tú eres una taza, tú tienes una oreja. Si tú eres una olla, coces los frijoles. Si tú eres una jarra, un pico tendrás. Y si eres una maceta, pues luce una flor. ¿Para qué sirve cada uno de nosotros? ¿Verdad que la maceta no es igual a un jarro? ¿Verdad que la maceta no es igual a una taza?
cada una de ellas tiene una función en específico. Si la maceta se viviera frustrando porque en ella no sirven café y dejara de lucir esa flor que hay en ella, si la jarra, si la taza estuviera todo el tiempo frustrada porque no pueden poner en ella una flor, imagínense una flor en una maceta chiquita, la flor se moriría porque no tiene para echar sus raíces. En cambio, en una maceta grande, esa flor puede crecer. Nosotros debemos de dejar de compararnos con los demás. Dejar de ver lo que hay en los demás de bueno y ver lo que hay en nosotros. Lo más importante para nosotros poder subir nuestra autoestima es buscar la causa de la baja autoestima. ¿Cuál ha sido la raíz del problema? ¿Qué es lo que hay en mí que ha provocado esa baja autoestima? Cuando yo ya logré identificar que yo tengo una baja autoestima, entonces yo tengo que buscar la causa de ella. ¿Qué fue lo que originó en mí una baja autoestima? ¿Qué fue lo que originó en mí el sentirme menos? Y tengo que buscar sanar esa causa. Quizá fue que mis padres me rechazaron. Quizá fue que mi mamá me abandonó cuando yo era chico. Quizá fue que hubo en mí un abuso sexual. Quizá fue que todo el tiempo cuando era chiquita en la escuela me hacían bullying. Y cuando yo logro identificar esa causa, entonces esto me provocará una autoestima, una estima normal. Cuando yo logre identificarla y logre sanarla de raíz. Cuando yo logre perdonar si mi mamá me abandonó. Y que logre ver a mi mamá o entender cuáles fueron sus causas de su abandono. Y que entienda que ese abandono fue un plan perfecto de Yahoo para formarme a mí como persona. Pero no tenerlo aquí, sino que realmente logre bajar aquí. Porque a veces nos hacemos a la idea y decimos, oh sí, yo entiendo, yo sé que es un plan perfecto de Yahoo, pero solamente lo decimos de los labios para afuera. Porque nuestro corazón no está. Cuando logre esta Kedusha Yahoo, este conocimiento que yo tengo aquí, cuando ese conocimiento logre bajar aquí, entonces habrá en mí libertad. Entonces me habré logrado liberar de eso que tanto daño me ha hecho. Yahoo me habrá mostrado cuál es la causa que hay o cuál es la causa por la cual lo hizo. Acompáñame a leer Tehilim 25 del 4 al 5. Dice, muéstrame, oh Yahoo, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Cuando Yahoo nos muestre esa verdad que nos ha ido mostrando, porque esa verdad nos la ha ido mostrando, Yahoo tenemos alrededor casi un año de estar hablando sobre este tipo de temas, porque nos dimos cuenta que la Torah no era que no nos sirviera, obviamente nos servía, pero nos estaba llenando de esa laminita aquí, Kedusha Yahoo. Y solamente la teníamos aquí, porque este odre era un odre sucio y Yahoo no iba a depositar vino nuevo en odres viejos. Entonces Yahoo tenía que empezar a sanar este odre, a limpiar este odre. Pero no podemos dejar que ese conocimiento que seguimos adquiriendo lo sigamos teniendo aquí. Ese conocimiento tiene que comenzar a descender hacia nosotros. Y ser un ejemplo para los demás. Ser esas puertas que decía allá en Gilyana. En Gilyana, en la Nueva Jerusalén, había 12 puertas. Esas 12 puertas tenían su cabeza en alto. Esas puertas habían entendido el propósito con el que Yahoo los había hecho. En Yohanan capítulo 8, verso 32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Puede ser que este versículo
lo dijera por otra cosa. Pero esa verdad que Yahú nos está mostrando, esas palabras, fíjese que Yahshua vino a enseñarnos muchas cosas. Yahú vino a enseñarnos el camino de regreso a Yahú. Él nos dijo, el reino de Elohim está adentro de ustedes. Solamente tienen que buscarlo. Tienen que restaurar ese tabernáculo que se había caído. Ese tabernáculo que se estaba construyendo en el desierto y que luego construyó David, que David logró tener esas 12 tribus unidas. Esa unidad debe de existir primero en nosotros. Primero tengo que estar sanado yo. ¿Verdad que una manzana podrida, cuando uno la deja con las demás manzanas, van y pudren a las demás? Si yo no estoy sano, yo no puedo ir a sanar a los demás. Si no, nos vamos a hacer una bola de manzanas podridas todos. Tengo que empezar por restaurarme a mí mismo, para después poder restaurar a los demás. Este precio que ellos tenían que pagar, que todo contado, quiero que me acompañe a seguir leyendo, todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la contribución a Yahú. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio shekel cuando den la contribución a Yahú para hacer japer por sus nafshot. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las Kippurim y lo darás para la obra de la tienda de los tiempos, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahú para hacer japer por sus nafshot. Tenemos que ser restaurados nosotros para poder construir la tienda de los tiempos. Si nosotros no nos restauramos primero nosotros nunca vamos a poder construir ese Ohel Moed. Si nosotros no pagamos el precio para ser reconstruidos primero nosotros no vamos a poder construir nada externo. Nosotros no vamos a poder ser ese gran reinado de Kohanim del cual siempre presumimos, porque no somos restaurados desde adentro. Cuando continuamos leyendo, fíjese que pareciera un tema aislado, pero cuando continuamos leyendo los siguientes versos, dice, y la palabra de Yahú a Moshe dijo, harás también una fuente de metal con su base de metal para lavar y la pondrás entre la tienda de los tiempos y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Estamos hablando de construir el Mishkan. Estamos hablando de construir este Ohel Moed. Y Yahú le está dando la instrucción a Moshe de que va a construir una fuente de metal. Una fuente de bronce, por ahí le dicen. Esta fuente de metal tenía un objetivo, que era lavarse las manos y lavarse los pies. ¿Cuál era la razón por la cual Aarón y sus hijos tenían que lavarse las manos y los pies? Acompáñenme a leer Mishlei, capítulo 6, del verso 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Yahú y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuando nosotros hemos logrado restaurar este ser, porque ya pagamos el precio para poder entrar al Ohel Moed, o bien porque somos esas puertas que permiten la entrada a otros hacia el Ohel Moed, hacia esa tienda de los tiempos, hacia esa ciudad Kadosh. Nosotros tenemos que lavarnos las manos y los pies. ¿Por qué las manos y los pies? Porque es tan fácil volver a caer en el derramar sangre
de nuestros hermanos, en el volver a derramar sangre de un inocente, en correr presurosos hacia el mal. Cuando nosotros nos sentimos ya bien, nosotros mismos, y sentimos que hemos restaurado nuestro ser, es muy fácil comenzar a juzgar a los demás. Cuando sentimos que esa kedushá ya la bajamos de arriba y la tenemos acá abajo, es muy fácil comenzar a juzgar a los demás y comenzar a ver los errores de los demás, comenzar a pensar en por qué ellos no lo hacen si yo pude hacerlo. Pero Yahú quiere que a través de esta fuente nosotros vayamos y nos limpiemos de esa inmundicia que hay en nosotros. Acompáñenme a leer Tehilim 24 del 3 al 5. Dice, ¿quién subirá al monte de Yahú? ¿Quién estará en su lugar Kadosh? Este Ohel Moed, esta tienda de los tiempos, así como el tabernáculo, podríamos nosotros compararlo con el monte de Yahú. Así como esta ciudad en la cual Yahú va a habitar entre nosotros, podremos considerarla este monte Kadosh. El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y la palabra que utiliza aquí en elevado es la misma palabra de la cual nos empieza a hablar la parashá. Y nos dice que eleves la cabeza, pero no la puedes elevar hacia cosas vanas. El que tenga las manos limpias y el corazón puro es el que va a lograr entrar hasta la presencia de Yahú. El que no haya jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Yahú y la justicia del Elohim de su salvación. Esta persona que haya estado dispuesta a pagar el precio, a pagar ese medio shekel que le haya costado, porque no es fácil sacar los pensamientos de dentro de nosotros, pero no es imposible. Porque quizá el perdonar a alguien, y sobre todo, dicen por ahí que las traiciones no vienen de aquellos que no son cercanos a nosotros o de nuestros enemigos. Las traiciones vienen de los que están junto a nosotros, porque esos son los que nos traicionan. De los demás nosotros no esperamos nada. Nos sentimos traicionados de aquellas personas que están cerca de nosotros. Cuando nosotros logremos perdonar eso, cuando a nosotros nos deje, veamos más allá del que esta persona me está ofendiendo, veamos el por qué me está ofendiendo. Pero tampoco puedo yo convertirme y en disculparme en que porque a mí me hicieron daño, entonces yo voy a ofender a los demás o les voy a hacer bullying a los demás. No, tengo que comenzar a limpiar mi odre, a que esa laminita descienda hacia abajo, que esa kedushá descienda hacia el lev, descienda hacia el corazón. ¿Cuál era la importancia de esta fuente? Esta fuente nos iba a mantener nuestra autoestima equilibrada. ¿Sabe usted que esta fuente estaba hecha de espejos? En Shemot 38:8 dice, también hizo la fuente de metal con su base de metal, de los espejos de las que velaban a la puerta de la tienda de los tiempos. Esta fuente estaba hecha de espejos porque el espejo nos muestra tal cual somos. El espejo es para vernos tal cual somos, no sentirnos ni más ni menos, solamente lo que nosotros somos. Nuestra autoestima no puede estar inflada, ni nuestra autoestima tiene por qué estar abajo. Yahú nos hizo especiales a usted y a mí, y nos ha puesto una fuente de metal para que nos volteemos y nos veamos. Y nos demos cuenta de que si nuestras manos se quieren ir a derramar sangre inocente, no pueden hacerlo.
Tienen que ir y lavarse ahí y purificarse. Si nuestros pies quieren correr al mar, no podemos hacerlo. Tienen que estar limpios, porque solamente los de manos limpias y de corazón puro van a poder entrar hasta el monte de Yahú. Yahú nos ha dado mucho conocimiento. Yahú nos ha hecho una placa que dice Kedushá Yahú, que está en nuestra cabeza. Pero esa placa tiene que descender a nuestro corazón. Dejémonos de teoría, dejémonos de estar aprendiendo y llenando nuestra cabeza. Llevémoslo a la práctica. Creo que nosotros, los maestros, somos los primeros que tenemos que llevar todo esto a la práctica para poder compartir con ustedes y que ustedes vean un cambio en nuestras vidas. Y que ustedes sean también el ejemplo para aquellos que los rodean. Y que la gente que está a su alrededor pueda ver un cambio en ustedes y se dé cuenta de que esa Kedushá a Yahú ha descendido de la cabeza y ha llegado hasta su corazón. Que Yahú los bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas que Él nos conceda mucho, mucho shalom. Shalom, shalom, muchas bendiciones y muy buenas noches.